Muy buenas noches para todos. Es un placer estar con ustedes compartiendo esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro espíritu para ministrarla y profetizarla en esta noche, sobre todos ustedes los que están ahí conectados. Así que quiero saludar a todos los que están ahí conectados y nos han puesto un amén, le han puesto un me gusta a esta palabra, le han puesto un me gusta a este tiempo. A Wilson Ramírez en Granada Meta, María Eugenia Saucedo en Bolivia, Rubén Panqueva en Villavicencio, Colombia, Edison Castaño, Villavicencio en Granada Meta, Claudia Moreno, Ana María Santana Barreto, Villavicencio, Colombia, Edison Medina en Bogotá, Colombia, John Freddy Muñoz Enciso en Granada Meta. Y todos los que están ahí conectados, Raquel Melgar, todos los que están ahí conectados que le están poniendo un me gusta, Ana María Daco en Bolivia, Raquel Melgar en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, María Eugenia Saucedo en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Bendiciones para todos los que están ahí. Vamos, actívense, compartan el link. Buenas noches para ustedes, buenas pero muy buenas noches. Vamos, actívense en esta noche, compartan el link, envíen este link a otros. Envíenlo para que sean más ahí conectados, más gente conectada. Claudia Moreno, Granada Meta, bendiciones, vamos. Que todos en esta noche nos activemos en esta palabra poderosa que el Señor nos ha puesto a ministrar en esta noche. Vamos, usted comparta el link y bendiga a otros. Amén. Así que saludos a toda la casa, a todos los hijos, a los amigos de la casa. Transformación, el León de la tribu de Judá, aquí en Villavicencio, Colombia. Así que bendiciones para todos ustedes, para todo el territorio colombiano, para todo el territorio de los llanos orientales. Bendiciones para la iglesia, para los hermanos en Granada Meta, aquí en Villavicencio, y donde quiera que nos estén escuchando, como Bolivia, Chile, donde quiera que llegue esta transmisión, Argentina, Venezuela, donde quiera que llegue esta transmisión, bendiciones. Si usted va a ver esta prédica en diferido, bendiciones también para ustedes en este precioso tiempo donde Dios le colocó esta prédica para que usted en este momento sea ministrado. Amén. Gloria a Dios. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cuántos están ahí conectados? Compartan el link. Bendigan a otros. Vamos. Me gustaría saber de dónde nos están viendo. De dónde nos están viendo. Javier Valencia, Bogotá, Colombia. Eso, actívense ahí, activados en el chat. Buenas noches, bendiciones. Casa Transformación, me faltan varios por aquí. Bendiciones. Sofía, bendiciones para ti en tu casa. Bogotá, Colombia, bendiciones para todos los que están ahí conectaditos. Eso, en esta noche preciosa, bendiciones para todos. Bueno, vamos a orar para que en este tiempo seamos llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para que seamos ministrados en esta noche. No sé si se está pausando, no sé si se está perdiendo fotogramas, pero estamos en esta noche ministrando, así que usted esté atento a todo lo que va a ocurrir en esta noche. Amén. A todo lo que va a ocurrir en esta noche. No sé si el video se esté pausando, pero estamos en esta noche ministrando y soltando esta palabra en este poderoso día. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el amor que tú nos has dado. Señor, en todo tiempo estamos agradecidos y te damos gracias de antemano por esta palabra que vamos a recibir en nuestro espíritu para caminar y establecerla en nuestra vida. En el nombre del Cristo glorificado lo declaramos, decretamos y establecemos. Amén, amén y amén. Así que mis queridos hermanos y oyentes, siervos, siervas que me están escuchando en esta preciosa noche, el título de la prédica de esta noche es el poder de la resistencia. El poder de la resistencia alcanza bendición. El poder de la resistencia alcanza bendición. Amén. Así que vayamos y tomemos la palabra de Dios y vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 2, versos
versos 1 al 15. Versos del 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Yo voy a leer una traducción, la Nueva Traducción Viviente. Así que voy a leer esta palabra. Escuchen con atención. Segunda de Reyes 1 al 15. Dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive, que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. Verso 3 dice: y el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. El verso 4 dice: entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Y el verso 5 dice: y después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, le contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. El verso 7 dice: 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Wow. Y el 8 dice: luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron tierra seca. Y el 9 dice: y cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Y el verso 10 dice: has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y el 11 dice: y mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó en medio de los dos hombres y los separó. Y Eliseo fue llevado al cielo por un torbellino. Y el 12 dice: y Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Gracias, qué tremenda palabra. Y vea, el 14 dice: golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. El 15 dice: y cuando el grupo de profetas de Jericó vio de lejos lo que había sucedido, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Qué tremenda palabra, mis queridos hermanos. Qué tremenda palabra y qué tremenda revelación. Entonces, el profeta Elías es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento. Ninguno lo iguala en su estilo, su coraje, su ministerio y su final. Apareció de repente en la época más
crítica que vivía Israel con la idolatría que introdujo el rey Acá y su malvada esposa Jezabel, y con una vestimenta hecha de pelo de camello, resistente para el clima del territorio. Se abre paso para ser el terror de los dioses de Baal y de sus sacerdotes y profetas, revelando quién era el verdadero Dios. En aquella ocasión, mis queridos, Dios, por medio del profeta Elías, hizo caer a 400 profetas en el río Keriet. Fue alimentado por cuervos, único caso mencionado en toda la palabra de Dios. El único que fue alimentado por cuervos fue el profeta Elías. Realizó milagros poderosos como el orar para que no lloviera por 3 años y después volver a orar para que descendiera la lluvia otra vez. Durante el tiempo de hambre, se acercó a una viuda en la ciudad de Serepta, donde hizo el milagro de la harina y el aceite. Fue el primer profeta que realizó una resurrección antes que viniera Jesús. Y la forma como Elías fue llevado al cielo es uno de los pasajes más extraordinarios de la palabra de Dios. Y la unción del profeta Elías la tuvo también Juan el Bautista. Después, la palabra en el Nuevo Testamento lo menciona en la transfiguración, donde aparece nuevamente en escena el profeta Elías junto a Moisés en el monte de la transfiguración hablando con Jesús. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el profeta Elías, cuando se iba a dar su arrebatamiento, se dedicó a formar a Eliseo, su gran discípulo. De esta manera, Eliseo entra en esta escena. Eliseo supo que su mentor le sería quitado, pero a pesar de eso, le pidió una bendición mayor de la que ya tenía. Así debe ser la actitud de todo hijo de Dios frente a lo espiritual. Así debe ser la actitud de todo hijo de Dios frente a lo espiritual. Entonces, la determinación de Eliseo de no dejar ir al profeta hasta recibir la doble porción de su espíritu nos lleva a entender que la perseverancia logra la bendición. La perseverancia que logra la bendición. Amén. Entonces, la bendición es aquella que enfrenta las pruebas que quieren desanimar. Vuelvo a repetir esto. La bendición es aquella que enfrenta las pruebas que quieren desanimar. Y sobre esto quiero resaltar 3 puntos importantes para que todos nosotros lo tengamos en cuenta. La primera, lo primero que quiero resaltar de las 3 cosas que voy a resaltar, la prueba de resistencia. ¿La qué? La prueba de resistencia, verso 3 y 4 del texto que hemos estado leyendo. Dios, mis queridos hermanos, pudo haber tomado a Elías en Gilgal. Aquel era el lugar ideal, pues fue allí donde los israelitas o Israel se preparó para la conquista de Canaán. Sin embargo, Dios quiso someter a Eliseo a una prueba de resistencia. Se iba a afligir cuando Elías le dijera que ya no lo seguiría más, que era hora de dejarlo solo. La petición que Eliseo oyó era dura y tenía el propósito de desanimarlo. Pero la expresión vive Jehová, la expresión que suelta, la palabra que suelta el profeta Eliseo, la expresión vive Jehová, dicha 3 veces, denota una determinación inquebrantable de seguir hasta obtener la bendición mayor. ¡Wow! La expresión
no te dejaré, nos recuerda cuando Jacob tuvo el encuentro con el ángel, quien luchando con él le dijo, no te dejaré si no me bendices. Wow, gracias Espíritu Santo. Lo mismo dijo Ruth cuando su suegra le pidió que se fuera. Fue la determinación y la prueba de resistencia lo que logró en estas personas una gran bendición. Con esta persistencia, Eliseo llegó a ser el sucesor del profeta Elías. Entonces, Jacob se convirtió en Israel y Ruth fue parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por su incorporación como una mujer extranjera. Entonces, mis queridos hermanos, cuando se tiene la vista en el galardón mayor, se pasa esta prueba de la resistencia, no hay que aflojar en esta prueba. El desánimo es una de las armas del enemigo. No cedamos ante él. No cedamos ante él. Lo segundo de estas tres cosas, la prueba del carácter, versos 3 y 5, 3 al 5 de nuestro texto. Esa es la segunda cosa que quiero resaltar. La prueba del carácter, 3 y 5, versos 3 y 5. Algunos creen que la razón por la que Elías se dirigió a todos estos lugares antes de ser tomado para irse al cielo fue porque allí había una escuela de profetas. A los profetas se les había revelado que Elías iba a ser traspuesto de modo que se les había revelado que Elías iba a ser traspuesto de modo que el ir de un sitio a otro fue para probar el carácter de Eliseo. Y oyendo de parte de ellos lo mismo, el profeta Eliseo oía lo que estaban diciendo. Y quiero hacer esta pregunta. ¿Sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Eso era lo que le estaban diciendo a Eliseo. Y oyendo de parte de ellos lo mismo. ¿Sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y aquí nos podemos dar cuenta de la respuesta que el profeta Eliseo les dio. Él les contesta que él sabía, pero creo yo que él también les dio a entender a estos profetas que el profeta no es profeta por lo que sabe, sino por lo que calla. Amén. Y aquí hay algo interesante. Una de las pruebas que le ha dado mejor resultado al enemigo es hacernos sentir impotentes ante noticias o revelaciones no muy agradables. A lo largo de todas las generaciones, ese es un modo superandi del enemigo, de hacernos sentir impotentes ante noticias y revelaciones no muy agradables. A lo mejor cuando la persona se propone buscar esa bendición mayor, escuchará una vez y otra vez la voz interna que le susurra diciéndole, no lo lograrás. Lo último que quisiéramos oír en nuestro dedicado camino hacia esas metas que nos hemos determinado es que nos van a arrebatar esa bendición. Es lo mínimo que nosotros queremos escuchar, es lo último que nosotros quisiéramos escuchar. Y usted tiene que prepararse porque cuando usted diga no te dejaré, es cuando va a tener que entender en su espíritu que esta palabra será puesta en prueba para ver hasta dónde le acompañará su carácter. Eliseo nos muestra qué hacer cuando el carácter es probado. Amén. La tercera cosa que quiero resaltar en esta noche, la prueba de la separación, tal como lo escuchó, la prueba de la separación. Verso 11. Finalmente Elías fue arrebatado al cielo como él mismo había dicho. Eliseo vio que su mentor subió vivo a los cielos en un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Aquella fue la separación más dura que tal vez el profeta tuvo que afrontar. Entonces,
la separación de algo muy querido puede ser la prueba mayor y el vacío que ella deja, no es tan fácil de ser llenado. Tenemos que pensar que Eliseo se enfrentó a esta difícil prueba. El Señor ya se lo había revelado a él mismo en su espíritu. Se lo dijeron los otros profetas y el mismo Elías se lo había dicho. Amén. Sin embargo, este dolor no lo apartó de su objetivo. Eliseo no se puso a llorar al momento de saber la noticia. En su corazón había una determinación por adquirir lo mejor en ese momento. ¿Qué enseña? ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos está enseñando en esta noche? ¿Qué nos enseña esto? El separarnos, escuche bien mis queridos hermanos, el separarnos de lo que más queremos no siempre es una pérdida. Poderoso, gracias Espíritu Santo. Por el contrario, el dejar aquello que tanto queremos pudiera ser la oportunidad que Dios nos concede para darnos una bendición más grande. Al principio sentiremos el efecto de la pérdida, pero luego veremos cómo Dios abre las ventanas de los cielos para bendecirnos. Al separarnos de lo que queremos, viene una bendición mayor. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, la persistencia es aquella que nos lleva a seguir hasta llegar a la otra orilla. Amén. Esa es la persistencia. Y sobre esto que le estoy diciendo, que acabo de decir, voy a resaltar tres cosas también muy importantes para cada uno de nosotros en esta noche. La primera cosa es la importancia de la insistencia. La importancia de la insistencia. La importancia de la insistencia. ¿Por qué digo esto? Elías le dijo a Eliseo que se quedara allí, pero él no estaba satisfecho con lo que tenía. Él buscaba una bendición mayor. Entonces Dios permite que salgamos del lugar donde estamos cómodos, donde no hay que hacer mucho esfuerzo, donde no se nos exige nada, para que descubramos dónde está el depósito de sus bendiciones. Todos tenemos en la vida un Gilgal. Entonces, ese Gilgal es ese lugar donde hay muchas cosas que nos da gusto tenerlas, pero al caminar descubrimos que lo mejor está por delante. La lucha más grande que muchas personas enfrentan en una vida, muchas de las cosas, escuche con atención, la lucha más grande que muchas personas enfrentan es tener una vida conformista, estar con una vida conformista. Amén. Así que, si de repente, mis queridos hermanos, se encuentra caminando a través de una prueba, no se sorprenda, porque el Señor lo está invitando a caminar hasta la orilla para que cruce el río. Y una vez estando allí, descubrirá lo que Dios tiene preparado. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. Wow, gracias Espíritu Santo de Dios. Amén por esa mujer, por esos siervos que están colocando un amén ahí, que están activados en esta noche diciendo, esta palabra es mía, Señor. Por ejemplo, la mujer sirofenicia se encontró con Jesucristo. ¿Dónde está eso, pastor? Marcos 7, 26, 29. Su hija, la hija de esta mujer sirofenicia, su hija estaba atormentada por un demonio. Ella sabía que nadie más podía sanarla sino Cristo Jesús. Así que permaneció al lado del Señor. Oyó con tristeza las palabras que el Señor Jesucristo le dijo. ¿Y cuáles fueron esas palabras? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sin embargo, el Señor Jesús escuchó una respuesta que él mismo no esperaba de esta mujer.
Esta mujer le contesta, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Wow. Entonces, el poder de la insistencia en el espíritu es lo que al final nos lleva a mover lo profético en el reino de Dios. Voy a volver a repetir esto. El poder de la insistencia en el espíritu es lo que al final nos lleva a mover lo profético en el reino de Dios. No tengan, dice, no tienen, la palabra, el apóstol Santiago decía, no tienen porque no saben pedir. No tienen porque no saben pedir, dijo el apóstol Santiago. Segunda cosa que quiero resaltar en esta noche. Acompañando al profeta hasta el final. Eso es lo que quiero que usted se grabe en esta noche también. Acompañando al profeta hasta el final. El texto dice que Elías y Eliseo fueron juntos a Betel, fueron juntos a Jericó y juntos llegaron al Jordán. Esta es una llave que nos es dada para que logremos llegar a esas bendiciones. ¿Cuál es esa llave? Caminando con la unción de Elías. Esa es la llave. ¿Cuál es la llave? Caminando con la unción de Elías. O sea, caminando con el Cristo glorificado. Elías tuvo 3 sitios para ser levantado antes de llegar al Jordán. Sin embargo, había un propósito bien planificado para que Eliseo pasara por todos esos lugares hasta alcanzar la otra orilla. La pregunta sería, ¿qué importancia tiene para un discípulo del Señor pasar de un sitio a otro, de una experiencia a otra? Wow. Entonces, ¿qué le estaba mostrando el Señor al llevarlo en diferentes direcciones al profeta Eliseo? Sencillo, a que descubriera que era caminando con el Señor que lograría la bendición mayor. Y quiero decirte a ti en esta noche, tú que me estás escuchando, tú que estás aquí conectado en esta noche, tú que vas a compartir esta palabra con otra persona. El Señor te está llevando por estas diferentes situaciones para que tú puedas descubrir que es solo caminando con el Señor que lograrás la bendición mayor. No sé cuántos puedan decir amén. Wow, gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Así que quiero soltar esta palabra y profetizarla. Agárrenla. Voy a soltar esta palabra y voy a profetizarla sobre todos ustedes. Escuche con atención. Si el Señor te lleva a algún Betel en tu vida, debes saber que allí Él tiene la casa de pan. Debes saber que allí Él tiene la casa de pan. Pero si te lleva a un Jericó, allí quebrantará los muros. Y si te lleva al Jordán, debes saber que Dios abrirá caminos donde no los hay. No importa a dónde caminemos, si vamos en compañía del Señor Jesucristo, veremos y experimentaremos la victoria. Amén. Yo diría amén a esa palabra. Gracias, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Señor, porque si en algún momento en mi vida he estado en un Betel, sé que es la casa de pan. Sé que si en algún momento he estado en una situación como Jericó, allí quebrantarás los muros. Y si nos has llevado a un Jordán, debemos saber que tú eres el Dios que abre caminos donde no los hay. Gracias, Espíritu Santo. La tercera cosa que quiero declarar en esta noche y soltar. La tercera cosa que quiero resaltar en esta noche. Cruzando el Jordán. Cruzando el Jordán. ¿Por qué? Porque Elías quiso llegar hasta el Jordán. Buena pregunta. ¿Por qué Elías quiso llegar hasta el Jordán para ser traspuesto? El Jordán estaba lleno de una historia rica. El Jordán estaba lleno de una rica historia.
Es la única extensión grande de toda Palestina. Por ejemplo, cuando el arca del pacto fue cargada por los sacerdotes para cruzar por el Jordán, sus aguas se detuvieron e Israel pasó en seco para tomar la tierra prometida. Esa tierra prometida tenía cosechas en abundancia. El que entendió, entendió. Entonces, el profeta Elías, antes de ser arrebatado, lo abrió también con su manto. Todo esto comprueba que el poder de Dios es lo único que puede abrir camino donde todo parece estar cerrado. Y esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien que cree que todo había estado cerrado. Y tú tienes que entender que todo esto comprueba que el poder de Dios es lo único que puede abrir camino donde todo parece estar cerrado. Yo estaría diciendo amén. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Y debemos entender que una vez que el Señor el Señor el Jordán de nuestros impedimentos, tenemos el camino abierto a las añadiduras que nos aguardan. ¿A qué? A las añadiduras que nos aguardan. Así que les quiero decir a todos los que me están escuchando en esta hora, no se queden en el Gilgal, no se queden en las conquistas de Jericó. Nuestra meta debe ser cruzar el Jordán, ir a otro nivel, amén. Debe haber un avance en el proceso, así que no te detengas, así que tú no te detengas. ¿Por qué? Porque el creyente no debe quedarse toda la vida en el mismo sitio. Debe tomar la decisión de atravesar lo que parece imposible. No podemos ser como el mar muerto que está lleno de agua, pero sin movimiento. Por algo lo llaman el mar muerto. Amén. Dejemos que las aguas acumuladas fluyan en bendición. Tomemos la decisión firme de ir más allá de donde estamos hoy en día. Caminemos hacia una intimidad con Dios más grande. Crucemos el Jordán. Amén. Crucemos el Jordán. ¿Por qué? Porque la persistencia en nuestro espíritu es la que nos lleva a alcanzar la doble porción. Repito esto, la persistencia en nuestro espíritu es la que nos lleva a alcanzar la doble porción. Y sobre esto que estoy diciendo de la doble porción, voy también a resaltar 3 puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque es poderoso lo que dice la palabra de Dios. Escuche con atención. Dice, el profeta Eliseo le dice al profeta Elías, te pido que sea yo el heredero de tu espíritu por partida doble. ¡Qué tremenda palabra! Así que lo primero que voy a resaltar de esto es, hay que buscar la unción y el carácter de Elías. No sé cuántos puedan decir amén. Hay que buscar la unción y el carácter de Elías, así como lo está declarando el verso 9 en nuestro texto. La verdad es que muchas de nuestras oraciones se reducen siempre a lo mismo. Muchas de ellas no tienen la autoridad para pedirle al Señor cosas extraordinarias. ¿Por qué? Porque debemos entender que el profeta Eliseo le dijo esto porque él caminaba bajo obediencia y la obediencia lo llevó a tener una autoridad para pedir cosas extraordinarias. El Señor no quiere muchas veces sacrificio, quiere obediencia. Obediencia a su palabra. ¿Por qué debemos entender que el profeta Eliseo le dijo esto? Porque él caminaba bajo obediencia y la obediencia lo llevó a tener autoridad para pedir cosas extraordinarias. Amén. El profeta Eliseo sabía lo que necesitaba. Era un hombre de una gran visión espiritual. Él no había llegado hasta ese momento, hasta ese lugar para conformarse con lo que siempre tuvo. La palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios no da muchos detalles del profeta Eliseo antes de la despedida con el profeta Elías.
Pero a partir de allí, de ese momento, a partir de allí, toda su vida, toda la vida del profeta Eliseo fue una vida de milagros. A partir de allí, su vida fue un milagro constante, diariamente. Sus actos, no sus palabras solamente, sus actos poderosos revelan que en él reposaba una bendición mayor. El profeta Eliseo estaba esperando el momento donde el profeta Elías pronunciara estas palabras: pídeme lo que quieras que haga por ti. Jesús nos dice lo mismo hoy. Es como si le hubiera entregado el profeta Elías al profeta Eliseo un cheque en blanco para poner allí su más grande petición. Y es lo mismo que el Señor está haciendo en esta noche. Te está entregando un cheque en blanco para que tú pongas allí, plasmes allí la petición más grande que necesites. Amén. El profeta Eliseo sabía quién era su mentor, sabía lo que portaba Elías en su espíritu, una fuerza arrebatadora. ¿Qué tenía el profeta Elías? Una fuerza. ¿Qué tenía el profeta Elías en su espíritu? El profeta Elías tenía una fuerza arrebatadora y una firme determinación de hacer lo que Dios le había encomendado. El profeta sabía que el profeta Elías era enérgico. Él sabía que el profeta Elías era enérgico, valiente, osado, humilde, decidido y lleno de gracia de Dios. Eliseo quiso ser heredero de aquel carácter. Eso es lo que quería el profeta Eliseo de Elías. Eliseo quiso ser heredero de aquel carácter. Aquí hay algo que debe decirse en esta noche y se tiene que decir. Las cosas grandes que le debemos pedir al Señor no deben ser para gastar en nuestros deleites. Antes que usted le pida al Señor un gusto que quiere darse, pídale un carácter firme en la fe. Eso es lo mejor que usted le puede pedir. Un carácter firme en la fe. Lo segundo que voy a resaltar en esta noche. Hay que esperar por el manto de Elías. Hay que esperar por el manto de Elías. Hay que esperar por el manto de Elías. Y el Señor nos entregaba una palabra hace unos meses atrás. Hace un mes y medio más o menos atrás. Y el Señor decía, más intimidad conmigo, métanse en la escritura y busquen qué fue lo que hicieron los profetas para afectar su territorio. Y por eso está escrita y dictada esta palabra en esta noche, profetizada en esta noche, predicada en esta noche. Así que lo segundo que voy a resaltar sobre este tema es que hay que esperar por el manto de Elías. Así como lo dice el verso 12. Entonces, mientras se acercaba el momento de la separación del profeta Elías, creo yo que el profeta Eliseo estaría pensando con qué otra cosa debería quedarse de aquel a quien respetaba tanto. Él vio como Elías con su manto doblado golpeó las impetuosas aguas del Jordán y éstas se abrieron. Para mí, el manto del profeta Elías, que tal vez ya estaba gastado por su uso, representa la autoridad de la palabra de Dios. Eso es el manto. Representa la autoridad de la palabra de Dios. Porque ese manto portaba la palabra fresca del cielo, o sea, la revelación fresca del reino de Dios. Para mí, eso representa el manto. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. Wow, gracias Espíritu Santo de Dios. Para mí representa eso el manto. Así que debemos esperar el manto de Elías. Hay que esperar por el manto. Hay que persistir por el manto. Hay que caminar para tener el manto. Y la verdad es que ese poder no ha sido desarrollado en muchas personas dentro del cuerpo de Cristo. La palabra de Dios contiene promesas, mis queridos hermanos y oyentes, que permanecen intactas porque muchas veces no se camina en la autoridad de la obediencia y vivencia para reclamarlas.
Esto me lleva a entender que todavía hay tesoros escondidos en la palabra de Dios. Wow. Que muchas personas no han podido tocar y experimentar. ¿Por qué? Por falta de la obediencia para tener autoridad. Por falta de obediencia, de vivencia en la palabra, falta la autoridad. Y esos tesoros todavía están escondidos en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros no la hemos podido tocar y experimentar. Amén. Y debemos entender que la palabra de Dios, que es profética, que trasciende el tiempo y el espacio, y el Señor ponía esto en mi espíritu para soltarlo en esta hora para todos ustedes. Escuchen, escuchen lo que va a salir de mi boca. La palabra de Dios está esperando ser usada para tocar las aguas de algún Jordán. Esta palabra es para alguien en esta noche. Yo diría amén. La palabra de Dios, escuche lo que está saliendo de mi boca. La palabra de Dios está esperando ser usada para tocar las aguas de algún Jordán que les está impidiendo caminar en seco. La palabra de Dios está esperando ser usada para soltar una doble porción de unción. Así que tú que estás conectado en esta noche, no te puedes conformar con menos. No sé cuántos puedan decir amén, pero yo digo amén a esta palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Alabado es tu nombre, Señor. La tercera cosa importante que voy a resaltar sobre el manto y sobre lo que estoy hablando. La tercera cosa es, hay que preguntar por el Dios de Elías. Hay que preguntar por el Dios de Elías. ¿Cómo, pastor? Tal cual. Hay que preguntar por el Dios de Elías. Después, ¿por qué digo esto? Porque después que Elías fue traspuesto al cielo, Eliseo quiso asegurarse que contaría con el Dios que sostuvo a su mentor. De allí su pregunta. ¿Dónde está el Dios de Elías? Eso fue lo que preguntó el profeta Eliseo. Por eso él hace esta pregunta. ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero, ¿quién era el Dios de Elías? El Dios de Elías es quien detiene la lluvia. El Dios de Elías es el que vuelve a hacer llover. Es el Dios que provee de aceite y de harina en la casa de la viuda. Estoy hablando para el que está despierto en el espíritu. Ese es el Dios de Elías. Es el Dios que resucita al hijo de la misma viuda pobre, pero también es el único Dios que respondió el día cuando los profetas de Baal clamaron a su Dios todo el día sin respuesta alguna, porque Él es el único y verdadero Dios de toda la creación. No hay otro como Él. Y yo digo esta palabra. ¿Quién como Dios? Yo suelto esta palabra en esta noche desde esta plataforma. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Y es el Dios que tiene poder sobre la muerte, pues Elías fue llevado al cielo en cuerpo en una especie de arrebatamiento anticipado. Aceleró el tiempo. Eliseo no quería saber de otro Dios que no fuera el Dios de Elías. ¿No es esto maravilloso, mis queridos hermanos y oyentes que están conectados en esta noche? Y una pregunta para todos nosotros. ¿Cómo es el Dios en el que usted cree? ¿Cómo es el Dios en el que usted cree? Si usted cree en el Dios de Elías, debe saber que Él es el único Dios. Si usted cree en el Dios de Elías, debe saber que Él es un Dios extraordinario. Nadie lo ha superado en lo que hace. El Dios de Elías es poderoso para hacer aquellas cosas que nos parecen imposibles. Él es el Dios del arrebatamiento previo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Así que, mis queridos hermanos, tú que estás conectada, siervo, sierva, desde la nación que estén conectadas,
voy cerrando esta palabra, voy cerrando en este tiempo profético, esta palabra profética. Mi conclusión, en conclusión, mis queridos hermanos, hay una perseverancia que logra la bendición y hay personas que confunden la añadidura con la bendición. La bendición es portar con ese Cristo dentro de nosotros. Pero esa bendición en el Espíritu es la que inevitablemente pasa por el crisol de la prueba y demanda una persistencia que no se aparta hasta obtener la bendición. Voy a volver a repetir esto. Hay una persistencia que logra la bendición. Y hay personas que confunden la añadidura con la bendición. La bendición es portar con ese Cristo dentro de nosotros. Pero esa bendición en el Espíritu es la que inevitablemente pasa por el crisol de la prueba y demanda una persistencia que no se aparta hasta obtener la bendición. ¿Sabía usted, mi querido hermano y hermana que me escuchan y me ven en esta noche, que los milagros de Eliseo superaron en número a los que realizó Elías? Tremendo, ¿cierto, hermanos? Entonces, el nombre, por ejemplo, de Eliseo significa, escuche lo que significa el nombre Eliseo. El nombre Eliseo significa Jehová es mi salvación. Y así fue la vida del profeta Eliseo. Todo un milagro de salvación para otros. Tanto que aún en su muerte siguió salvando vidas. ¿Cómo? Sí, tanto como en su muerte siguió salvando vidas. ¿Por qué dice eso, pastor? En una ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero al ver una banda de malhechores moabitas, lo lanzaron sobre una tumba, al muerto. Y esta era la tumba del profeta Eliseo. Cuando el cadáver hizo contacto con los huesos de Eliseo, este hombre resucitó. ¿Dónde está escrito eso, pastor? Segunda de Reyes 13, versos 20 y 21. Tremendo. Estos hombres israelitas iban a enterrar tal vez a su amigo y de repente ven unos malhechores. Estos eran moabitas, atracadores, por decirlo así, en el contexto de hoy en día, moabitas. ¿Y qué hicieron del miedo? Lanzaron sobre una tumba al muerto. Y resulta que esa tumba era la tumba de Eliseo. Y cuando ese cadáver cayó ahí adentro y tocó los huesos, tuvo el contacto con los huesos del profeta Eliseo, ese hombre que estaba muerto resucitó. Segunda de Reyes 13, 20, 22. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, cuando insistimos en buscar la bendición, cuando insistimos en buscar esa bendición, la bendición mayor, toda nuestra vida debe ser un milagro. Toda nuestra vida debe ser un milagro. Lo natural para todos nosotros como discípulos de Cristo Jesús es vivir en lo sobrenatural. Así que, mis queridos hermanos, hay un poder en la persistencia, en el espíritu, para alcanzar esa bendición más alta y más profunda. Amén. Así que quiero orar por todos ustedes en esta noche y bendecir a todos los que están ahí, no sin antes recordarles que compartan este link y bendigan a otros. Bendigan a otros con esta palabra. Sé que alguien estaba esperando esta palabra. Sé que alguien sigue esperando esta palabra. Así que voy a orar por todos ustedes. Padre, ha sido un privilegio, Señor, y un honor poder haber predicado y soltado esta palabra en esta noche. Para todos los hermanos en Cristo Jesús, en los diferentes lugares del planeta Tierra, en las diferentes naciones. Ha sido un placer, ha sido un honor que tú me has dado, Señor, para haber podido soltar en esta noche esta palabra, haberla profetizado en esta noche sobre tus siervos, sobre tus hijos, sobre nuestros hermanos en Cristo Jesús. Para todos tus hijos ha sido soltada esta palabra. Para toda tu iglesia ha sido predicada
esta palabra. Para todo tu cuerpo, Señor Jesucristo, ha sido profetizada esta palabra. Sé que no he predicado a su carne, Señor, ni a su mente, sino que he predicado a su espíritu con el poder de tu Santo Espíritu. He soltado, he predicado, he ministrado y he profetizado esta palabra a su espíritu, a sus espíritus. Y sé, mi Señor Jesús, mi Padre Jehová, que tu Santo Espíritu dará fruto a esta palabra dentro de ellos, para que la puedan vivir, Señor. Así que toda la gloria y toda la honra son para ti, Señor. Son tuyas, Señor. Y ningún hombre se puede llevar tu gloria y tu honra, Señor. Así que simplemente somos siervos a tu servicio, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. No sé cuántos puedan decir amén, pero en esta noche los bendigo. No se me vayan a ir sin antes compartir la cena. Vamos, compartamos la cena. Ahí donde usted está, vamos a compartir la cena del Señor. Padre, en esta noche te damos gracias por poder, desde las diferentes naciones que estamos conectados, Señor, en esta noche, compartir tu sangre y tu sangre y tu carne, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, por nuestras palabras, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos, que han ido en contra de tu voluntad, que han ido en contra de tu palabra. Te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor. Y de esta manera, Señor, nos limpiamos y confesamos nuestros pecados y nuestras fallas. Fallas en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que queremos compartir y comer de tu carne y de tu sangre de una manera digna, Señor. Así que confesamos esto, Señor. Y de esta manera comemos de tu carne. Gracias, Padre. Coman de la carne. Asimismo, Señor, esta es tu sangre, Señor. Y sé que tu sangre trae sanidad a las naciones. Tu sangre trae sanidad sobre cánceres, sobre quistes, sobre problemas pulmonares, sobre problemas digestivos, sobre sistemas inmunológicos, sobre sistemas respiratorios, sobre glóbulos blancos y rojos, sobre todo lo que es el sistema nervioso, Señor, todo el sistema cardiovascular, Padre Santo, todo el sistema digestivo, Señor. Tú traes sanidad para las naciones a través de tu sangre, Señor. Así que yo declaro, wow. Padre, también declaro que toda sanidad sobre las gargantas, sobre nódulos en las cuerdas vocales, tú traes sanidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Sobre el páncreas, hígado graso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. En el nombre del Cristo glorificado tomamos de tu sangre. Así que quiero bendecirlos a todos ustedes en esta noche, no sin antes recordarles, denle un like a este en vivo, compártalo y visítenos en nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Escríbase, denle un toque a la campanita para que cada vez que haya contenido, usted reciba una notificación y de esta manera nos apoya a seguir trabajando y seguir haciendo lo que hacemos. Pastor Henry Ríos 276, canal de YouTube. Y lo mismo en nuestro Facebook. Amén. Así que quiero hoy bendecirlos y ahí le van a salir unos anuncios. Unos anuncios si usted desea bendecir este ministerio y si está dentro de Colombia, el territorio colombiano, y desea dar una siembra, desea ofrendar, desea bendecir con un patrocinio este ministerio, lo puede hacer bajo las cuentas Nequi, que son 320 y 310. Esas son cuentas Nequi. Son cuentas Nequi. Pero si usted está fuera
del país, fuera de Colombia, debe comunicarse vía WhatsApp al más 57 310 o más 57 320 y le daremos las indicaciones de cómo hacerlo llegar por Western Union. Amén. Si usted desea patrocinar y sembrar o ofrendar y estás fuera de Colombia, lo puedes hacer de esta manera que te estoy diciendo. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Y quiero saludarlos a todos los que están ahí conectados. Wilson Ramírez, María Eugenia Saucedo, Bolivia, Colombia, Rusas Toque, Sofía en Bogotá, Colombia, Rubén Panqueva, Rachel Daco en Bolivia, Edison Castaño, Colombia, Granada Meta, Nelly Durán Avalúos en Bolivia, Ana Daco en Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, Claudia Moreno, Granada Meta, Ana María Santana Barreto, bendiciones, Villavicencio, Colombia, Rocío Pérez, Bogotá, Colombia, bendiciones, Edison, Bogotá, Colombia, Walter Petigroso, bendiciones para ti, siervo del Señor. Margot Melgar, Bolivia. Diana Marcela Rondán, Granada Meta. John Freddy Muñoz, Granada Meta. Bendiciones para todos los que están ahí. Leonor, bendiciones para Leonor, Bogotá, Colombia. Y para todos los que están ahí conectaditos, todos los que han puesto un amén. Ángel Joel Soto Espinosa, bendiciones. Bolivia, aquí dicen amén, 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 amén. Así que compartan el link y bendigan a otros. Les amamos en el Señor. Shalom, una bendecida semana, buen principio de semana. Recuerden, si necesitan oración, comuníquense vía WhatsApp o por teléfono a los teléfonos